Doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo del Hospital ABC. Caray, cuántas preguntas alrededor de este caso, doctor. Me da gusto saludarte siempre. Igualmente, Ana Francisca, pues sí, es una situación muy grave porque lo que está sucediendo es que se le está aplicando alguna sustancia contaminada a estos niños y que la sustancia va directamente a la sangre porque la bacteria se ha detectado en la sangre. Sí. Ahora, la Secretaría de Salud dice que se trata de personas con comorbilidades. Pues sí, evidentemente si estás en el hospital no es porque estás sano, y si estás recibiendo un medicamento por la vena no es porque estés sano. Entonces esto de hablar de comorbilidades realmente me pareció ridículo. Sí. Es una situación, y esto de decir, perdón, que otra vez, pero que la presidenta diga que esto está controlado, también es un absurdo, es una mentira. ¿Por qué? Porque todavía esto no se sabe bien cuál es la sustancia que está afectando a estos niños, y evidentemente si no está detectada esa sustancia se puede aplicar a otras personas y resultar afectadas otras personas. Ahora, van varias preguntas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una sustancia, o sea, cómo sabemos que se contagia a través de algo aplicado a los niños, una inyección aplicada a los niños o una intravenosa? ¿Cómo sabemos eso? Mira, lo que pasa es que está resultando que es una bacteria, Klebsiella oxytoca, en que se está detectando en sangre. Es muy difícil que una infección llegue a la sangre, no es común. Y si estás teniendo la misma bacteria en varias personas al mismo tiempo, tienes que asumir que al hacer el análisis epidemiológico, es decir, que es común a todos, seguramente, porque esto no es la primera vez que ocurre. También ocurrió hace unos meses, casi un año, cuando hubo esta epidemia del hongo que ocurría en el norte del país. Bueno, pues esto es algo similar. Lo que pasa es que aquí está contaminada una sustancia. Parece, por lo que se ha comentado, que puede ser una nutrición parenteral, lo cual es muy delicado, porque la nutrición parenteral solamente la utilizas en pacientes que no se pueden nutrir normalmente por la boca y los tienes que nutrir por la vena. Entonces son pacientes que seguramente están graves. Y a ellos les pones una bacteria en la sangre porque hay un producto, pues evidentemente pues es prácticamente causarles la muerte. Eso es el hecho de saber cuál es la sustancia, es la clave aquí, porque si no, eso, ese lote contaminado de tal medicamento o de tal infusión, líquido, como lo quieras llamar, pues si no lo detectas, lo puedes seguir usando. Ese es el grave problema de esta situación. Sí, el caso que tú estás mencionando era el caso de meningitis, ¿no? De estas mujeres que se infectaron de meningitis después de haber dado a luz, me parece que fue en Durango, ¿no? Así es, porque a la hora que les aplicaban la inyección intratecal para anestesiarlas, en la epidural, ahí les contagiaban el hongo. Aquí, en ese caso, producían meningitis. Aquí, en este caso, el líquido está llegando contaminado, entonces llega directamente a la sangre, lo que les produce es una bacteremia, que es igual a tener una sepsis en la sangre, que lleva a choque séptico, falla orgánica múltiple y a la muerte. Y ahora, ¿por qué niños y adolescentes? O sea, digamos, porque se les está dando un medicamento específico para ellos Seguramente, esas son de las claves que te pueden ayudar a determinar cuál es el medicamento. Claro. Es decir, si esa bacteria te la inyectan en la sangre, a cualquier persona vamos a tener un problema serio. Claro. Es decir, no, independientemente de la edad, lo que seguramente está reflejando el que sean niños y adolescentes es que alguna sustancia que están utilizando en ese grupo de edad y como parte del tratamiento, esa es la clave, ese es el buscar cuál es el común denominador de todos los enfermos para poder encontrar el culpable. Sí. Ahora, el caso de meningitis, vámonos allá. Se tardaron meses en detectar qué es lo que estaba sucediendo. Yo espero que no sea el caso en este tema, pero si están hablando de por lo menos 3 hospitales públicos y un hospital privado, pues quiere decir que estamos hablando de quizá pues lotes que se fueron a distintos lugares, ¿no? Exacto. Si hubiera sido en un solo hospital, Ana Francisca, si hubiera sido un solo hospital, y sobre todo la nutrición parenteral se tiene que preparar de una forma especial, porque es nutrir al paciente, es tener carbohidratos, lípidos, proteínas, todos en una sustancia que le vas a administrar en forma intravenosa al paciente. Entonces, pero si fuera la contaminación de un hospital, pues nada más tendrías casos en ese hospital. Claro. Al ver casos en diferentes lugares, pues estás hablando de que es una sustancia que se está utilizando en diversos lugares. Y esto es lo que preocupa, porque pues ahorita tenemos del conocimiento 13 casos, que pueden ser hasta 20, y pueden haber más. Por eso
eso la alerta sanitaria es muy importante para que todo paciente que tiene bacteremia pues chequen cuál es la bacteria que está teniendo en la sangre y si es Klebsiella oxytoca, pues es parte del caso del problema que estamos teniendo. Y en segundo lugar, pues evitar ahorita infundir nutrición parenteral si ese es el primer dato que sugiere que es la fuente, porque si tú sigues poniendo nutrición parenteral corres el riesgo de que pues vayas a seguir infectando pacientes. ¿Cuál es entonces ahorita el tema y la forma de cómo se puede controlar que ya no se infecten más allá de que después tenga que haber una investigación súper profunda, supongo, es simple y sencillamente parar, digamos, estas administraciones, ¿no? Así es. Si suponemos de los 13 pacientes que ya están detectados y los casos sospechosos, todos estaban recibiendo nutrición parenteral, lo primero que tienes que hacer es suspender el uso de nutrición parenteral mientras puedes determinar cuál es la sustancia que en toda la zona. En todo el estado, porque, sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el riesgo es muy grave, porque estás aplicando un producto contaminado a la sangre y evidentemente en pacientes graves. Entonces, pues por eso la mortalidad está tan alta. Si no paras eso, puedes arriesgar a que haya más personas que resulten afectadas. Y rápidamente, pues lo que tienes que hacer es cultivar el líquido que sospechas, y eso pues crece a la bacteria en unas 12 horas. Incluso ya hay análisis que se pueden hacer por DNA y puedes detectar cuál es la sustancia que está contaminada y en ese momento ya pues liberar las otras, porque pues evidentemente estos medicamentos pues muchas veces es importante que los sigan recibiendo, pero en este momento se tiene que suspender eso, encontrar cuál es el sitio y bueno, ya después brindar la responsabilidad, porque esto es algo gravísimo pues alguien tiene que ser responsable de esto y es una cosa pues ha causado la muerte de niños. Sí, no, 13, ¿no? Terrible, o sea, terrible. Es espantoso. La responsabilidad, o sea, la custodia de medicamentos que van a hospitales la responsabilidad obviamente pues es de parte de la empresa, pero también debe haber mecanismos de control, ¿no? Sí, habitualmente hay mecanismos de control, pero en ciertos medicamentos pues es difícil que tú cada vez que llegue un medicamento hagas una prueba. Sí. No, habitualmente no ocurre, pero sí. Pues es que tú tienes que tener la confianza de que el proveedor tiene el mecanismo adecuado para la producción, vigilancia, sí. Etcétera. Y como te digo, como son sustancias que se van a aplicar directamente a la vena, claro. Pues tienes que tener la mayor seguridad posible. Aquí algo salió mal, pero pues es un error que te está costando vidas humanas, niños. ¿Y tú sabías, o sea, es conocida esta bacteria o digamos, es de las que se llaman las superbacterias o no es una de las superbacterias? Mira, es de las consideradas bacterias que están en aumento en cuanto a resistencia, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas. Esta es una variante de la Klebsiella que se llama Klebsiella oxytoca, que tiene también por mala fortuna tener un patrón de resistencia a antibióticos bastante compleja. Entonces, no solamente es una bacteria muy agresiva, sino es una bacteria que también no responde a cualquier antibiótico. Pero como te comento, yo creo que lo más grave es que se está aplicando a personas que están en una situación pues vulnerable, pues, muy vulnerable, sí. En la que cualquier error, pues su vida depende de que el manejo médico sea muy bueno, y si en lugar de ser un manejo médico bueno le aplicas una bacteria en la sangre, pues imagínate los resultados. Entonces, evidentemente sí está también la parte de que si esta es una bacteria multiresistente y el riesgo de bacterias multiresistentes y todo, pero lo más importante aquí es el sitio en donde está llegando la infección, y es directamente a la sangre. En el otro caso que hablábamos, pues eran las meninges, también era muy serio, por eso también hubo alta mortalidad. No, bueno, 30 me parece, un poquito más de 30 mujeres se murieron. Así es. Antes de que lograran parar el tema, y duraba meses, o sea, porque pues se infectaron muchas y se iban muriendo poco a poco. Porque la infección por ese hongo, el Fusarium, no es una infección tan aguda como lo que sucede con la Klebsiella. Si una persona recibe esa infusión y está enferma, se muere en 24 horas. Sí. Y el otro hongo, pues es un hongo mucho más lento. Ahora, esto habla de la necesidad de tener los resultados ya inmediatos. Porque aquí no puedes esperar a que pasen una semana, 10 días, porque corres el riesgo de que pues haya muchos más infectados, o bien los pacientes empiecen a dejar de recibir los tratamientos adecuados porque sospechas que puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, tienes que identificar la sustancia para que no se siga aplicando
y para que lo demás del tratamiento se vuelva a reinstalar. Claro, claro. Bueno, pues estamos en el tema. Me pareció verdaderamente brutal lo que se dio a conocer, los 13 chiquitos muertos por esta bacteria. Gracias, como siempre, por la explicación, doctor.